En este episodio veremos los principios básicos para hacer evangelismo. Y puede sonar obvio, pero el principio número 1 es que tenemos que conocer a Jesús. Usa este episodio para evaluar tu propio corazón. Reflexiona sobre dónde te encuentras en tu relación con Dios y con las personas. Ahora somos testigos de Jesús y no podemos testificar de alguien a quien no conocemos. Puede darse el caso de que estés escuchando inclusive este episodio o este podcast y que sepas acerca de Jesús, pero no lo conozcas realmente. Cuando miras tu vida, ¿lo conoces? Y permíteme recordarte esta necesidad de conocer el Evangelio y poder articularlo claramente. Dios nos hizo a nosotros y desde el principio lo hemos rechazado, pero por su misericordia y amor, justo después de que el pecado entró por medio de Adán, pronunció lo que se conoce como el protoevangelio en Génesis 3:15. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Él es nuestro sacrificio, redención, reconciliación, propiciación, el que llevó la ira del Padre. Y el Espíritu nos trae arrepentimiento y nos concede la fe para que confiemos en Él y podamos ser salvos de la ira de Dios y de vivir eternamente separados de nuestro Creador. Las buenas noticias de que el justo y misericordioso Creador del universo ha mirado a hombres y mujeres pecadores sin esperanza y ha enviado a su Hijo, Jesucristo, Dios encarnado, para llevar su ira contra el pecado en la cruz y para mostrar su poder sobre el pecado en la resurrección, para que todo aquel que se aparte de su pecado y de sí mismo y confíe en Jesús como Salvador y Señor, sea reconciliado con Dios para siempre. El principio número 2 es que tenemos que conocer gente perdida. Tenemos que buscarla intencionalmente. Tenemos que buscar intencionalmente personas que aún pertenecen al reino de las tinieblas. Entonces necesitamos ser intencionales. Los amamos y queremos que amen la verdad. Lo hacemos por obediencia a nuestro Salvador de ir y hacer discípulos. Entonces no podemos ganar a las personas si no amamos a las personas. Entonces para ir y buscar intencionalmente a personas que todavía están perdidas, muchas veces, la mayoría de las veces será necesario que salgamos de nuestra zona de confort. El principio número 3 es no solo buscarlos, pero amarlos. Es necesario que amemos a las personas perdidas. Muchas veces como creyentes nos sentimos más cómodos con personas que viven de la misma manera, hablan el mismo idioma cristiano, y esto la verdad es más cómodo. Pero estamos llamados a invertir en la vida de los no creyentes, en esas personas que no temen al Señor y que a veces inclusive hacen bromas que nos incomodan. Ahora, no estoy diciendo que participemos de eso, sino que hagamos brillar la luz de Jesús en los lugares oscuros. Muchas veces, para ser honesta, he querido separarme de esas personas que precisamente necesitan a Jesús. Y lo he querido hacer porque es incómodo para mí. Me estoy poniendo yo primero que ellos. Y me estoy poniendo yo antes de obedecer a mi Salvador. Entonces, es difícil amar a las personas, la verdad, con una cosmovisión diferente. Pero, sin embargo, es el corazón mismo de Dios. El corazón mismo de Dios es amar a los perdidos, no solo conocerlos, sino amarlos. El principio número 4, y perdón si escuchan por ahí a mi perrito, anda sacudiéndose y de repente me viene a visitar, pero bueno, el principio número 4 es que tenemos que confiar en el Espíritu Santo. Él es el que nos capacita para hablar la verdad de Dios. Él es quien nos recuerda el Evangelio y quien convence a las personas de pecado, justicia y juicio. Entonces es necesario que confiemos en Él. Cuando nos enfrentamos a personas que no están listas para responder o quizá no nos quieren escuchar, o tal vez enfrentamos a personas o vemos a personas que al principio parecen emocionadas, pero cuando llega el momento de arrepentimiento y fe se atoran ahí.
Entonces tenemos que confiar en el Espíritu Santo, en su trato con ellos. Ellos tratarán también a ciertas objeciones y en el poder del Espíritu nosotros necesitamos ayudarlos en amor a ver la falacia de sus propios argumentos. Como Pedro en Hechos 2, tratamos de exhortarlos y al final del día los dejamos en manos de Dios, pues es Él quien llama. Como creyentes, sabiendo de las consecuencias de rechazar a Cristo, nos podemos entristecer cuando ellos no responden, pero necesitamos confiar en el Espíritu Santo, porque Él es el que hace que nazcamos de nuevo. Él es el que abre nuestros ojos espirituales y nuestros corazones. El principio número 5 tiene que ver con estar preparada para contar nuestra historia personal. Entonces todos tenemos una historia. Estamos listas para contar la historia de Cristo en ti. ¿Estás lista para contar la historia de Cristo en ti, lo que Él hizo en ti? Puede ser una historia radical de pecado, o tal vez naciste en una familia cristiana sin una transformación radical aparente. Pero la verdad es que todos estamos muertos en nuestros pecados y delitos, y cuando se trata de la forma en que somos salvos, es solo por gracia a través de la fe. Entonces, tenemos que estar dispuestas a contar esa historia. Podemos abrir la puerta diciendo o preguntándoles, ¿te puedo contar lo que Jesús hizo en mi vida? Entonces platicarles, por ejemplo, te puedo platicar cómo fue que Dios llamó mi atención, cómo fue que Él dirigió mi corazón y mi mente al Evangelio. Te puedo platicar cómo Dios me ayudó a ver la profundidad de mi perdición, cómo fue que me ayudó a reconocer que yo también lo estaba rechazando. ¿Cómo me llevó? Te puedo platicar cómo me llevó a darme cuenta de mi necesidad de Él. Te puedo platicar lo que Él significa hoy para mí. Ahora, entonces piensa en tu historia. Reconoce que no hay nada accidental en esta historia tuya. Lo sobrenatural orquestó el encuentro de nuestra vida con la de aquellos que nos contaron el Evangelio a nosotros. Entonces contamos nuestra historia para señalarlos a Jesús. Él es el centro de nuestra historia. Punto número 6 o principio número 6. Tenemos que estar dispuestas a tomar la iniciativa. Miremos el ejemplo de Jesús viniendo a la tierra. Él es la buena noticia y Él trajo la buena noticia. Emmanuel, Dios con nosotros. Él lo hizo mientras iba, como la elección de sus discípulos y la mujer samaritana. Así nosotros, mientras vamos, Dios envía a personas. Mientras vivimos nuestra vida aparentemente ordinaria, tomamos la iniciativa. Una pregunta entonces que podemos hacernos para reflexionar es ¿cuándo fue la última vez que tomé la iniciativa? Principio número 7. Tenemos que estar preparadas. ¿Cómo guiamos una conversación hacia el Evangelio? Confronta a la gente simplemente y ponlo claro sobre la mesa diciendo soy seguidora de Cristo y parte de mi responsabilidad es contarle a los demás acerca de Él. Soy llamada a contar las buenas nuevas. ¿Puedo contarte mi historia? Ahora, habrá quien diga que no, tajantemente. Pero también habrá quien diga que sí. Si te dicen que no, busca otra oportunidad. Ora por la persona que te dijo que no, que abra su corazón, que ablande su corazón, el Señor. Pero si la persona te dijo que sí, entonces es una puerta abierta para hablar el Evangelio, para compartirlo. Y entonces, por lo tanto, tenemos que estar listas. El principio número 8. Tenemos que estar listas para las preguntas. Ellos nos van a hacer preguntas. Como por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida? ¿Por qué permitió que perdiera a un ser querido? ¿O por qué permitió que me enfermara de cáncer? Ellos tienen derecho a hacer preguntas y es importante ser honestas cuando no tenemos una respuesta y decirles, mira, por ahora no tengo la respuesta, pero voy a investigarla. Quizá voy a hablar con alguien más espiritualmente más maduro. ¿Y te parece si nos vemos la próxima semana?
Pero a pesar de que no tengamos todas esas respuestas, todavía podemos preguntarles que si podemos contarles el resto de la historia. Y no permitamos que una pregunta se interponga en el camino de contar el Evangelio. El principio número 9. Y el último, tenemos que estar listas para dar seguimiento. Nuestra tarea no termina cuando las personas se convierten. Queremos que sigan creciendo y madurando en la fe. Si somos seguidoras de Cristo, hagámonos entonces las preguntas anteriores. ¿Conozco a Jesús? No nada más acerca de Jesús, en verdad lo conozco. ¿Estoy buscando intencionalmente a las personas que todavía viven en tinieblas? ¿Amo a las personas lo suficiente como para salir de mi zona de confort y compartirles el Evangelio? ¿Confío en el Espíritu Santo y su obra soberana sobre la vida de las personas? ¿Estoy lista para compartir la historia de Jesús en mi vida? ¿Estoy dispuesta a tomar la iniciativa? ¿Estoy lista para escuchar preguntas? ¿Estoy dispuesta y lista para dar seguimiento? Para ser honesta, al preguntarme yo a estas mismas preguntas, al hacérmelas yo misma, tengo una gran convicción de que muchas veces no he estado lista o he preferido mi zona de confort. No he amado quizá lo suficiente a las personas como para salir de mi zona de confort. O quizá no he confiado lo suficiente en el Espíritu Santo y su obra sobre esas personas. Las dejo con estas reflexiones y nos vemos en el próximo episodio.